En la época de la posrevolución, con el gobierno encabezado por Álvaro Obregón, se pretendía alfabetizar a la sociedad para crear un México más culto. El papel de los docentes era indispensable y uno de los roles más importantes para construir la sociedad planteada en la agenda presidencial. Es por ello por lo que la Escuela Rural Mexicana surge, y precisamente se le da ese nombre porque tenía la intención de impartir la educación en los sectores rurales del país, donde se pretendía enseñar a leer, a escribir y en general alfabetizar, siendo este además un proyecto amplio para la inclusión social. En este sentido, sociedad y educación establecen una relación muy estrecha, pues en este contexto histórico hemos ido evolucionando como sociedad, y esta evolución se ha generado a través de la educación y la transmisión cultural. La historia y evolución de la educación en su cultura, sociedad y formas de enseñar y aprender sigue en constante cambio, y la tecnología, como principal eje también y fundamental, debe ser una herramienta que potencie el aprendizaje y no que declive el aprendizaje. La reflexión, el análisis y estudio del pasado es la mejor estrategia para poner acción en el presente y mejorar el futuro. Hoy día, México enfrenta una crisis. Los economistas, políticos y especialistas en finanzas dicen que es una crisis económica, pero la crisis es más que eso, y las acciones que se requieren realizar para salir de esa crisis van más allá de los números, pues la crisis de hoy también es ambiental y también es existencial, donde la humanidad ha fantaseado para vivir en una realidad utópica. Se pronostica que en este año 2018 se detonará una crisis a nivel mundial, donde los intereses políticos y económicos desatarán conflictos bélicos entre países, en donde México irá perdiendo contexto y se encontrará en un punto de incertidumbre, pues la influencia del país vecino con Trump se ha ido perdiendo y el contexto de las políticas internas son desmanteladas por la corrupción. Me tocó vivir en un momento donde coexistimos diversas generaciones sociales. Estamos los millennials, los baby boomers, los X y hasta los centennials, trabajando como fuerza productiva, y los T, o también llamada generación táctil, la más joven de todas y que muchos dirán que son el futuro de la humanidad. Estamos en un momento donde la tecnología se encuentra en una creciente constante y continua, y teniendo al capitalismo como modo de producción, contamina y domina a una sociedad moderna carente de humanidad. Sí, egoísta, hedonista y preocupada por satisfacer ya no sus necesidades básicas, sino sus necesidades materiales, que surgen de un vacío existencial. Es evidente entonces el interés social centrado en el materialismo y el consumismo, y por tanto es observable la modernidad líquida que Bauman categoriza como una era frágil en valores humanos y con una sociedad individualista centrada en el goce de lo material, así como también Rojas describe y define al hombre light como un ser hedonista, materialista y consumista de la era moderna, ambas características de una sociedad basada en este modo de producción capitalista que nos orilla a nuestra propia extinción. La industria, la urbanización y los cambios socioculturales han traído grandes impactos en el medio ambiente. La población humana a nivel mundial y el consumo nos ha llevado a tener la calidad de vida que hoy en la realidad no queremos ver. Los impactos están en el calentamiento global, la extinción de especies, la escasez de recursos, la pobreza, la insalubridad y la muerte por diversas causas. El problema de hoy no es la crisis, pues la crisis es un impulso que nos permite desarrollarnos y pasar de un punto a otro más elevado de nuestra existencia. El problema es cómo enfrentamos la crisis y las acciones que tomamos para pasar a un punto mejor. Es por tanto que quiero enfocarme también en el desarrollo humano, pues desde tiempo atrás la historia y evolución de este concepto se enfocaba en el crecimiento económico como la única estrategia del desarrollo de un país, y los planes de desarrollo y políticas nacionales buscaban centrarse en este objetivo principal, el Producto Nacional Bruto per cápita, siendo este un indicador de bienestar económico que mide el disfrute que se obtiene del consumo y que se basa en el enriquecimiento de lo material. Este enfoque modernizador del desarrollo humano es refutado y cuestionado más adelante, pues se sustituyó la idea de desarrollo centrado en los bienes de consumo por el desarrollo centrado en las personas. Así pues, el desarrollo humano de una nación es el proceso por el cual una sociedad pasa a mejorar su condición y calidad de vida a través de la creación de mayores y mejores oportunidades para propiciar su progreso.
recalcando en lo último de la definición del PNUD que el desarrollo debe centrarse en el ser humano y el desarrollo de sus capacidades más que en la riqueza material y el bienestar económico, que aunque este último facilite posibilidades, no lo es todo para ser libre y gozar de estas libertades, pues el crecimiento económico es un medio que contribuye en el proceso, pero no es un objetivo en sí mismo. El desarrollo humano en este nuevo paradigma permite dotar a las personas de competencias para la vida, lo cual también les permitirá ampliar sus oportunidades y con ello reducir la desigualdad social, propiciar comunidades sustentables y naciones sostenibles. Sin embargo, pareciera que existen polos opuestos en el mundo, porque en la sociedad se vive una incongruencia existencial. Por una parte, existen organismos interesados en intervenir en políticas educativas, sociales y económicas en países subdesarrollados como México, con la intención de mejorar la calidad en el sistema. Pero por otro lado, pareciera que otros organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han olvidado la verdadera esencia del ser humano, del desarrollo humano, y los organismos encargados de revisar y evaluar este índice de calidad de vida se han invisibilizado, viéndose opacados por estos últimos interesados por el crecimiento económico a partir de la deuda de países en vías de desarrollo. Es por ello por lo que tocaré 3 conceptos que han venido a revolucionar el eje de la humanidad: el neoliberalismo, la globalización y el capitalismo. El neoliberalismo, como una corriente económica mundial, nos ha llevado a creer que somos libres al elegir qué comprar, viviendo oprimidos y controlados monetariamente. La globalización nos hace pensar que estamos conectados con el mundo, cuando en realidad somos esclavos de él. Y el capitalismo nos hace pensar que somos felices, cuando es una falsa necesidad para llenar el vacío existencial de la humanidad. Somos una nación con alto índice en desigualdad social, desinteresada en las personas, en donde aquellos que tienen acumulación de poder se vuelven opresores para oprimir y explotar a aquellos que no tienen poder, para que produzcan más a miserables costos y así alcanzar mayor competitividad a nivel internacional. México está en crisis y nosotros con él, por lo que, en referencia a las competencias personales y regresando al punto del desarrollo humano, la educación es un eje transversal en el cambio cultural que como sociedad tenemos que iniciar. Las prácticas educativas se requieren estar centradas en desarrollar competencias que logren hacer más humanos a los humanos, que enaltezcan las virtudes y se fortalezcan herramientas que ofrezcan mejores y mayores oportunidades para todos, de tal manera que la economía crezca desde dentro, enfocándose en el desarrollo humano sustentable. A nivel nacional, tendríamos que crear un sistema de gestión a través de toda una reingeniería que beneficie al desarrollo sustentable del país, buscando igualdad, reducción de pobreza y mejoras en la calidad de vida de las personas, pues el aumento de exportaciones y el crecimiento económico no basta, y esto no ha sido suficiente para reducir la desigualdad de ingresos y los niveles de pobreza extrema a nivel mundial, pues el crecimiento económico no es indicador de desarrollo económico y mucho menos de desarrollo humano. La responsabilidad es de todos los que coexistimos en esta generación de multigeneraciones. Por lo tanto, el compromiso y la intervención en el ámbito educativo y la enseñanza también lo es, pues quien pretende educar se convierte en cierto modo en responsable del mundo ante el neófito, eso lo dice Sabater. Es decir, es hacerse responsable del mundo ante el recién llegado, el recién plantado y el nuevo en el mundo, ya que la educación llevará al futuro del ser humano y por lo tanto de la sociedad entera, desde una visión del desarrollo humano sostenible para el progreso de la humanidad. El rezago estudiantil en Yucatán es un problema latente, pues según Cárdenas en 2015 en una nota del Milenio Yucatán, menciona que tan solo el 62% de la población yucateca se encuentra estancada en la educación básica y solo 5 de cada 10 personas logran culminar la educación superior, cifras que están por muy debajo de la media nacional. Lo anterior genera graves preocupaciones para la búsqueda de empleo y la gama de oportunidades laborales dignas para entrar en la competitividad nacional. Así, Aguerrón 2 señala que, para avanzar junto con la ascendente época de cambios tecnológicos, culturales y sociales, se requiere trabajar en la ampliación de competencias para la vida, en donde la intervención educativa cumpla una función de ser eje fundamental para el desarrollo de una sociedad. 14.990 jóvenes intentaron este año 2018 ingresar a la UADY, Universidad Autónoma de Yucatán, a nivel superior. Sin embargo, solo hubo cupo para 3.719 jóvenes. Janet fue una de las y los jóvenes que se quedaron sin lugar. Vamos a ver lo que nos compartió de su experiencia en la siguiente entrevista. Bueno, pues tenemos aquí a nuestra entrevistada Janet. Janet, bienvenida.
quiero hacerte una breve entrevista debido a que en la actualidad se presentan diversas dificultades a la hora de ingresar a la escuela, sobre todo a nivel superior, y queremos saber entonces qué factores son los que influyen en la educación superior y la importancia que es, pues obviamente, la educación para profesionalizarnos y poder continuar y llegar, pues obviamente, a la superación personal, a la realización y a la autorrealización personal. Janet, bienvenida, muchas gracias también por tu tiempo. Vamos a iniciar con las preguntas. La primera es, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que has tenido para poder ingresar a la universidad? Yo considero que el mayor obstáculo es la demanda de alumnos que hay y también las escuelas que hay, porque no hay suficientes para recibir a todas las personas que están presentando. Creo que ese es el mayor obstáculo que hemos tenido, porque hay que competir con demasiadas personas. Así es. Y, por ejemplo, ¿tuviste alguna dificultad en el caso del nivel medio superior, a nivel bachillerato, prepa? Para nivel bachillerato no hubo ningún problema. ¿Hiciste examen también? Sí, también hice examen, pero pues en este caso pues yo quedé. En otra ocasión, compañeros que conocía que no quedaron, ellos pues sí tuvieron realmente un problema por lo mismo de las personas que presentan. Pero a nivel superior ya estamos observando que hay un problema por la demanda tan grande y que el acceso o las oportunidades no son las mismas, ¿verdad? ¿Crees que todos tenemos entonces las mismas oportunidades en el acceso a la educación superior? No, la verdad es que yo considero que no tenemos el mismo acceso porque, como decía, hay gente que viene de otros lados y no alcanza cupo, ya sea por fechas, ya sea porque vienen de lejos y pues tienen otra posición económica que les hace gastar más que a los que viven en donde están las escuelas. Por ejemplo, alguna comunidad que tú conozcas que tenga este rezago, que no tenga las mismas oportunidades. En este caso yo conozco pues Progreso, en donde no hay universidades de a lo que se quieren dedicar los jóvenes, entonces ellos vienen a Mérida para intentar estudiar lo que ellos quieren. Además, por ejemplo, de lo que mencionas del nivel socioeconómico y la distancia para poder acceder a la educación, ¿qué otros factores tú consideras que influyen en el acceso a una educación de calidad? Yo creo que influyen también la manera en la que ellos se comunican, o sea, que no llega la información a todos los lugares en donde quisiéramos. A veces no se enteran porque vienen de lejos, ahí no llega la información tal cual como nosotros la recibimos aquí. ¿Crees que también sea un factor que no existan tantas escuelas públicas aquí, por ejemplo, en Yucatán, para poder abastecer la demanda tan grande que hay? Sí, lo considero. No es que no hayan o sea, es que sí hay demasiadas escuelas, pero no todas son públicas. Entonces, al hacer eso ya limitas al estudiante. Entonces, habría también que considerar el nivel socioeconómico en general, ¿no? Así es. Una última pregunta. ¿Cómo consideras que interviene la cultura en el problema de la deserción escolar? Yo considero que, bueno, en mi caso como joven no he visto tantos casos, pero yo sé que son demasiados aquí en Mérida. Por el caso de las personas que vienen de pueblitos y, por ejemplo, son mayablantes, a ellos se les dificulta demasiado pues tener como que interacción con maestros. Hay maestros que no son capacitados con esta lengua y no se les entiende, entonces pues ellos ya deciden no venir. Y como comentaba hace rato, igual la distancia de que tienen que venir de otros lugares y quedarse. Y regreso a lo mismo, a la economía que ellos necesitan para poder estudiar. Y el nivel cultural también que tengan, ¿no? El acceso a la educación de acuerdo a su idioma. ¿Cuál sería tu opinión respecto al rezago, a este rezago y a la exclusión que mencionas que se presenta en la educación superior? Que nosotros como jóvenes debemos promover más esto, como que hablar y con las personas que tienen esa autoridad, ese poder, para que puedan pues como cumplir nuestras peticiones, porque hay gente que quiere estudiar y no puede. O sea, de que hay gente, hay gente. Y no puede por todo lo que nos comentas de el caso de la deserción, de la exclusión por el idioma nativo, ¿no? Que las escuelas no somos bilingües en las escuelas, ¿verdad? ¿Consideras en tu caso importante insistir y persistir en el estudio a nivel superior? Sí, yo considero que sí, porque
nos ayudamos a nosotros por el nivel económico que vamos a tener en un futuro, porque ahora necesitamos algo para poder ganar bien, subsistir, darle lo mejor, y también avanzamos con el país, ¿no? O sea, para darle una mejor visión a nosotros los jóvenes. Así es, y una mejor calidad de vida. ¿Ya entonces ya sabes dónde vas a estudiar? Ya, ahora sí ya sé que voy a estudiar. Antes, unos meses atrás, no te hubiera contestado esta pregunta, pero ahora sí ya. Muy bien. ¿Qué le dirías entonces, Janet, a todos esos jóvenes que están en esta misma situación de la dificultad de acceder a la educación superior para que continúen su desarrollo en lo educativo? Que pues las circunstancias a veces pueden ser difíciles y tenemos que echarles muchas ganas, a veces más que otros, porque otros tienen más acceso que nosotros, pero o sea que de que haya escuelas dentro de lo que cabe hay, solo es esforzarse y buscar y mantenernos informados. Persistir y resistir, ¿verdad? Ante las adversidades. Pues muchas gracias, Janet, por tu tiempo y por el espacio para poder compartirnos este tema tan importante de los factores que influyen en la deserción y rezago educativo. Gracias. Gracias a ti, Vale, por invitarme. El análisis coyuntural del rezago educativo se encuentra el género, la condición rural y los fenómenos sociales como la discriminación, el racismo y la globalización, consecuencia de un modo productivo del capital que generan impactos negativos a nivel social y cultural para las minorías culturales. Aunado a lo anterior, Yucatán es un estado con un porcentaje elevado de pueblos indígenas en México, teniendo, según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, 985.549 personas que se han reconocido como indígenas, mismas que se encuentran excluidas y en la periferia del estado, y por ende, sin acceso a los recursos y programas que brinda la capital. Cervera Enchan expuso que esta situación se debe a que son poblaciones muy lejanas en donde no hay escuelas de los niveles medio superior y superior, y Yucatán tiene el porcentaje de 38.4% de rezago educativo. Por lo anterior, el reto se ha incrementado para contrarrestar el rezago e implementar estrategias para la inclusión social, la interculturalidad, la sustentabilidad y el desarrollo humano en esta creciente era global. Esta demanda en términos de educación sigue en constante evolución, con la intención de una mejora continua, pero con el rezago aún en un cambio que no logra por establecerse, pues el cambio es un reto. Se requiere acercar la escuela a las comunidades y municipios alejados o buscar estrategias para que la población tenga acceso a la educación y pueda acceder y ejercer su derecho. Además, en las estrategias implementadas, transversalmente se tendría que incluir el desarrollo de competencias para la vida para el desarrollo humano. Se observa que existen dos problemas que generan rezago educativo. Por una parte, está la falta de acceso a la educación en las comunidades y pueblos indígenas, pero por otra parte, también se encuentra la insuficiente capacidad de espacios en escuelas públicas, como en el caso de la UADY, para abastecer la gran cantidad de jóvenes que aplican el examen y quedan fuera. La exclusión en el acceso a la educación de calidad, gratuita y universal, sobre todo para grupos vulnerables, es una situación que a través de un marco lógico podemos encontrar diversos factores que obstaculizan el ingreso, progreso, permanencia, egreso, graduación y yo agregaría uno más, la titulación, que como los que señaló el proyecto Accedes en 2012, ciertos factores se deben a contextos institucionales y políticos, donde el presupuesto no es suficiente para la demanda de personas que desean acceder a la educación, pero también hay factores en lo individual y socioeconómicos que dificultan continuar los estudios. Es importante entonces generar la cultura de inclusión dentro de las escuelas en los jóvenes, propiciando así que el intercambio cultural de comunidades y sociedades fortalezcan estas raíces, logrando que se consigan oportunidades de bienestar, desarrollo social, cultural y por ende laboral. El trabajo educativo apoyado de las TIC es otro punto importante a considerar, pues en pleno siglo XXI, en México, existen riesgos y oportunidades en este desarrollo y transición tecnológica, pues para que las tecnologías de la información y comunicación sean usadas de forma adecuada y eficiente a través de entornos virtuales de aprendizaje, se requiere trabajar previamente en el desarrollo cultural, social, tecnológico y humano, por 4 razones. La primera, por la incompetencia en el uso de la Internet.
Hoy vivimos inmersos en una sociedad de la información y conocimiento y requerimos tener las competencias para filtrar adecuadamente la información que encontramos en la web. En segunda, por la deficiente formación que pueda existir en términos pedagógicos por parte de los docentes en plataformas virtuales, además de la deficiencia que también pueda presentarse en los contenidos de los programas académicos virtuales. En tercera, por la deficiencia tecnológica y baja disponibilidad de Internet en zonas alejadas de la urbe. Y como cuarta y última, por los intereses económicos empresariales por encima de los intereses educativos. Hoy se busca vender lo más fácil, rápido y en poco tiempo para concluir una carrera. Sin embargo, cantidad no es lo mismo que calidad. Por otra parte, como oportunidades se destacan la mejora productiva y eficiente, la disminución de las brechas de desigualdad, el desarrollo social y tecnológico y la escuela como factor de sostenibilidad. La transmisión cultural es clave para el cambio social. Es por ello por lo que quiero finalizar con las siguientes preguntas de reflexión. ¿Qué sociedad es la que queremos ser? Para luego entonces preguntarnos, ¿qué acciones puedo, quiero y voy a tomar para contribuir con este propósito? ¿A qué me voy a comprometer? Y, si el cambio social está en la transmisión cultural, ¿qué debo transmitir como persona, profesional y ser humano para generar ese cambio?